Muy buenas noches, mi estimado doctor. Mi nombre es César Salambay, estudiante del Derecho de la Universidad Amotihuasi. Esta noche voy a tratar de analizar de la sentencia del matrimonio igualitario. Antecedentes. Los señores Efraín Enrique Soria Alba y Ricardo Javier Benalcázar Tello solicitaron la celebración y la inscripción de su matrimonio al registro civil. ¿Cuál fue negado el matrimonio? Alegando que en el ordenamiento jurídico interno el matrimonio existe solamente entre un hombre y una mujer. Considerando que se vulneró sus derechos a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, al derecho de la protección de la familia y el derecho a la seguridad jurídica, presentaron acción de protección en la que los legitimados activos exigen que se aplique la opinión consultiva 2417 y solicitaron reparación integral. Bueno, antecedentes, considerando que sus derechos fueron vulnerados a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, el derecho de protección a la familia, el derecho a la seguridad jurídica, es muy importante el análisis de opinión consultiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es relevante que la protección garantía y reconocimiento de las minorías sexogenéricas diversas que han sido históricamente discriminados por el Estado, por particulares y, en general, por los diversos sistemas de gobierno. Es primordial analizar bajo estos argumentos. Igualdad y no discriminación bajo el enfoque de las personas sexogenéricas diversas, los instrumentos internacionales y contexto histórico sobre la igualdad y no discriminación, respeto a las personas sexogenéricas diversas en el caso ecuatoriano. Análisis de la Corte Interamericana de Desarrollo Humano sobre el matrimonio igualitario como derecho protegido en la opinión consultiva 2417. Es cierto, el ordenamiento jurídico actual de la Constitución ecuatoriana determina en el artículo 67 que debe celebrarse únicamente entre hombre y mujer. De igual manera, se establece que todas las personas gozan del derecho a la igualdad y nadie puede ser discriminado por varias categorías. Una de ellas, la orientación sexual. Es evidente, la opinión consultiva 2417 contradice la Constitución ecuatoriana, pero no cambia o afecta por el mismo hecho de que la jerarquía internacional está por encima de la Constitución ecuatoriana. Para dar contexto a la presente discusión, es imprescindible mencionar que dentro del aspecto internacional de los derechos humanos existe un número importante de instrumentos que buscan proteger los derechos de las personas o grupos de personas más vulnerables dentro del contexto internacional para el acceso igualitario y a la no discriminación de sus derechos. Y, aunque no es tarea fácil, existe un cierto consenso de algunos organismos como Naciones Unidas en sus convenciones. Tal es el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 7 establece como derecho a la igualdad, protección y no discriminación de los derechos que reconoce a pesar de la ausencia de una convención determinada en el caso de la discriminación de las personas sexogenéricas diversas, ya sea planteado en los denominados una continuación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dentro de la línea progresiva que tiene. En ese documento, creado y ratificado por expertos reconocidos, se establecen algunos principios relevantes para el disfrute de los derechos humanos. El reconocimiento de la personalidad jurídica a la vida, privacidad, seguridad, entre otros. Pero, sobre todo, su segundo principio, que reconoce la igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Bajo esta misma lógica de expansión en la protección de derechos han tenido cobertura los derechos como la igualdad y no discriminación de las personas sexogenéricas diversas que corresponden a los derechos civiles. Si revisamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, encontramos artículo como 1623 que establece que aquellos son derechos inherentes a la persona humana y que deben ser reconocidos por los diferentes estados, parte siendo igualitario en caso del Ecuador. Con esta línea de pensamiento, el primer argumento que la opinión consultiva nacida en una competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue ratificada ya desde 1984, resulta ser un instrumento jurídico de derecho humano y que es más favorable con respecto a la condición actual de los grupos de GLBTL
por el que el artículo 426 de la Constitución, las juezas y jueces, autoridades administrativas de servidoras y servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derecho humano, siempre que sean más favorables a la establecida en la Constitución, aunque las partes no la invoquen expresamente, por lo que se debería aplicar la opinión consultiva 24/17 por encima de la misma Constitución. Yo estoy a favor a la sentencia emitida el 12 de junio del 2019, número 1118, por el juez ponente Ramiro Ávila Santamaría, con base a la Convención Americana de Derechos Humanos, interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Constitucional reconoció al matrimonio igualitario. La Corte Constitucional reconoció al matrimonio civil igualitario, que entró en vigencia con su publicación en el registro oficial. Y también, bajo el argumento a favor, es que no se trata de un ejercicio de interpretación de la Corte Constitucional. Fueron varias las ponencias que manifestaron en el artículo 67 de la Constitución permite el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero que nunca impide el matrimonio entre parejas del mismo sexo, por lo que existe una laguna normativa que puede ser sujeta a la interpretación y la interpretación más favorable en virtud de la plena vigencia de los derechos y a la que más se ajuste a la Constitución y su integridad, la plena vigencia de los derechos y a la que más ajuste la Constitución de su integralidad, y a la que interprete que esta laguna normativa significa que, a pesar que permite la unión matrimonial de parejas heterosexuales, no prohíbe la unión entre parejas homosexuales. Para terminar, es pertinente mencionar 3 puntos importantes respecto a los aportes de la opinión consultiva 24/17, que nos trae a la reflexión. El primero trata sobre matrimonio como institución jurídica que se ha desarrollado en el tiempo. El segundo tiene que ver cómo la igualdad y no discriminación son imperativos que de gran valor en relación con las personas sexogenéricas diversas. El tercero tiene que ver con la disposición clara para los estados por parte del Corte Interamericano de Derechos Humanos, que establece como estándar regional la igualdad y no discriminación y en instituciones como la familia y el matrimonio bajo la interpretación de los diferentes instrumentos de los derechos humanos. Gracias.